Buenos días, estimados estudiantes. Ya estamos en la semana número 5 de la clase de filosofía. Soy la licenciada Claudia Barre y esta semana vamos a tocar el tema de filosofía moderna. Dentro de ello vamos a ver una nueva edad, el problema del conocimiento, el renacimiento, el humanismo, la nueva ciencia, los cambios en la religión y la nueva teoría del Estado. Hoy los invito a realizar un viaje por uno de los periodos más fascinantes de la historia del pensamiento, como es la Edad Moderna. Este tiempo marcó una ruptura con la visión medieval del mundo y dio paso a nuevas formas de pensar al ser humano, la ciencia, la política y el conocimiento. Desde el redescubrimiento de los autores clásicos hasta el surgimiento del humanismo, el Renacimiento, la Reforma y las nuevas teorías filosóficas, la Edad Moderna fue un periodo de intensos cambios que sentaron las bases del mundo contemporáneo. Acompáñenme hoy a explorar cómo la razón, la experiencia, la libertad de pensamiento y el valor del individuo transformaron radicalmente nuestra manera de entender la realidad. La Edad Moderna es un periodo que marca una gran transformación en la historia de la humanidad. Comienza aproximadamente en el siglo XV y se extiende hasta el siglo XVIII, aunque algunos aspectos filosóficos se prolongan hasta el siglo XIX. Desde un punto de vista histórico, esta etapa inicia con dos eventos claves, como lo es la caída de Constantinopla en 1453, cuando el Imperio bizantino es tomado por los turcos, y la siguiente es el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón. Ambos hechos marcan el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva época caracterizada por grandes descubrimientos, cambios sociales y nuevas formas de pensar. En el aspecto filosófico, la Edad Moderna empieza con el Renacimiento, un movimiento cultural que retoma los valores de la antigüedad clásica y pone al ser humano en el centro de la reflexión. Esta etapa no termina con la Revolución Francesa como en la historia general, sino que se extiende hasta el siglo XIX, cuando el positivismo se hace dominante. Los cambios que marcaron la Edad Moderna. Estos cambios de pensamiento no surgen de la nada. Hay varios factores que influyen en el surgimiento de la filosofía moderna, como es la decadencia de la escolástica, la separación entre ciencia, arte y filosofía, la reforma protestante y crítica religiosa y las nuevas estructuras políticas y económicas. Hablemos un poco de la decadencia de la escolástica. La filosofía medieval, muy ligada a la religión, ya no respondía a las nuevas preguntas del mundo moderno. Sus explicaciones metafísicas eran vistas como insuficientes. La separación de los saberes. La cultura empieza a dividirse en disciplinas independientes. La ciencia, las artes y la filosofía se desarrollan por separado, y la filosofía ya no depende tanto de la teología. La reforma protestante. La unidad de la Iglesia Católica se rompe y con ello se abre paso a una mentalidad más crítica, especialmente frente a los dogmas y la autoridad religiosa. La gente comienza a leer e interpretar por sí mismo los textos religiosos. Los cambios políticos y económicos. El Sacro Imperio Romano Germánico desaparece. Al sistema feudal se debilita y aparece con fuerza una nueva clase social, la burguesía, que será clave en el desarrollo de nuevas ideas políticas, económicas y filosóficas. En resumen, la Edad Moderna representa el paso hacia una nueva forma de ver el mundo, más racional, más crítica, más centrada en el ser humano y en el conocimiento. Es el punto de partida de la filosofía moderna y de muchas ideas que aún nos acompañan hasta el día de hoy. El problema del conocimiento. Uno de los temas centrales de la filosofía moderna es el problema del conocimiento. Es decir, cómo conocemos, qué podemos conocer y cuál es la fuente verdadera del conocimiento. Esta pregunta se volvió fundamental cuando los pensadores de la Edad Moderna ya no aceptaban sin más las verdades heredadas de la tradición
o de la autoridad religiosa. Querían una base sólida y confiable para el saber. A partir de esta preocupación surgieron tres grandes corrientes filosóficas, como es el racionalismo, el empirismo, el idealismo. Hablemos un poco de lo que es el racionalismo, representado por René Descartes. Esta corriente afirma que la razón es la principal fuente de conocimiento. Los racionalistas creen que existen ideas innatas que ya están en la mente y que usando el pensamiento lógico podemos llegar a verdades universales sin depender de los sentidos que pueden engañarnos. Demos un ejemplo. Descartes parte de la duda para llegar a la certeza del pensamiento, como su famosa frase, pienso, luego existo. El empirismo, los filósofos como John Locke y David Hume sostienen que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Para ellos, la mente humana al nacer es como una hoja en blanco, y todo lo que sabemos lo aprendemos a través de los sentidos y la observación del mundo. Demos un ejemplo. Locke niega las ideas innatas. Todo viene de lo que vemos, oímos o tocamos. El idealismo. Immanuel Kant intenta superar la oposición entre racionalismo y empirismo. Él propone que el conocimiento surge de una combinación entre la experiencia sensible y las estructuras racionales que ya están en nuestra mente y que organizan esa experiencia. Es decir, no conocen las cosas tal como son, sino como nuestra mente las reestructura. Y las reacciones posteriores, mediante aparecen nuevas respuestas que critican o amplían nuestros enfoques, como el materialismo y el irracionalismo. El materialismo explica el conocimiento en función de la materia y el cerebro, negando toda idea espiritual o innata. El racionalismo, que pone en duda el poder absoluto de la razón y destaca elementos como la intuición, la voluntad o los sentidos de la historia. Hablemos un poco del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante el siglo XV y XVI. Se caracteriza por un regreso a la cultura clásica grecorromana, lo que significó la nueva forma de pensar el arte, la ciencia, la filosofía y la vida en general. Los sabios bizantinos, al huir de Constantinopla, tras su caída en 1453, trajeron consigo antiguos textos griegos y romanos que habían estado olvidados en el occidente. Esto permitió un redescubrimiento del pensamiento clásico. Aunque no rompió completamente con la Edad Media, el Renacimiento trajo una nueva visión del ser humano y del mundo. Se desarrolló el humanismo, el interés por la naturaleza, el conocimiento y el arte con una perspectiva más realista y racional. El humanismo fue un movimiento cultural e intelectual que surgió durante el Renacimiento. Su característica principal fue colocar al ser humano como el centro del pensamiento y del conocimiento, en lugar de Dios o la religión como ocurría en la Edad Media. Los humanistas rescataron textos clásicos de autores como Cicerón, Platón y Aristóteles, con el fin de recuperar la sabiduría antigua. Entre sus figuras más importantes destacan Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Michael de Montaigne y Marsilio Ficino. El humanismo valoró la dignidad humana, la libertad, la educación y la moral, proponiendo una nueva manera de pensar de la naturaleza del ser humano y su papel en el mundo. La nueva ciencia. Durante la Edad Moderna surgió una nueva forma de hacer ciencia que rompió con toda autoridad medieval y el pensamiento basado solo en lo tradicional o en la religión. En lugar de aceptar lo que se decía la Iglesia o Aristóteles, los científicos comenzaron a usar la observación, la experiencia y la razón para estudiar la naturaleza. Así nació el método científico, una forma ordenada de investigar que incluye la observación,
la formulación de hipótesis, la experimentación y la comprobación de resultados. Entre estas figuras claves de la revolución científica está Copérnico, quien propuso el modelo heliocéntrico, o Galileo, pionero en el uso de telescopio y defensor del método experimental. Kepler, que descubrió las leyes del movimiento planetario. Newton, que formuló la ley de la gravedad y las leyes del movimiento. La ciencia moderna se convirtió así en un camino para entender el mundo natural con precisión y lógica, abriendo paso a los grandes avances de la tecnología y de la ciencia. Los cambios de la religión durante la Edad Moderna, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso clave iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI. Lutero criticó duramente a la Iglesia Católica y sus prácticas, como la venta de indulgencia, y propuso un regreso a las enseñanzas de la Biblia. Algunos de los cambios más significativos fueron el rechazo a prácticas no bíblicas. Lutero cuestionó el culto a los santos, las imágenes religiosas y otras prácticas que no tenían base bíblica. La tradición de la Biblia. Lutero promovió la tradición de la Biblia a las lenguas vernáculas, como el alemán, para que más personas pudieran leerla directamente y entenderla sin depender del clero. La crítica a la autoridad del Papa y la Iglesia. Lutero desafió la autoridad del Papa argumentando que solo la Biblia tenía autoridad y no las enseñanzas de la Iglesia o sus tradiciones. El énfasis en la fe personal. Se destacó la importancia de la fe individual y la creencia en la gracia divina, como el camino para la salvación en lugar de depender de rituales o de la indeterminación del clero. Las nuevas teorías del Estado. Durante la Edad Moderna, las teorías políticas se transforman profundamente influenciadas por el pensamiento clásico y los nuevos cambios sociales y culturales. La influencia del pensamiento clásico, los filósofos griegos como Platón y Aristóteles influyeron en la manera de pensar sobre la política. Sus obras, como La República de Platón, inspiración la crearon de utopías políticas, donde se imaginaban sociedades ideales organizadas según principios de justicia y bienestar. Maquiavelo y la política secular. Nicolás Maquiavelo fue figura clave en este cambio. En su obra El Príncipe planteó una política desvinculada de la religión, centrada en la realidad política y la eficacia del poder, más que en los ideales morales. Maquiavelo propuso que los gobernantes debían hacer lo necesario para mantener el poder, incluso si ello implicaba medidas que no fueran éticamente correctas. El Estado moderno. A lo largo de este periodo nació la idea de un Estado moderno, que debía de ser secular, es decir, separado de la Iglesia y racional, organizado con estructuras claras de poder y autoridad. Este nuevo Estado también fue pensado como centralizado, como un control fuerte y un gobierno más organizado. Estos cambios en las teorías políticas sentó las bases para el surgimiento del Estado moderno, que luego influirá en la organización política de las naciones actuales. Las conclusiones. La Edad Moderna significó un cambio radical en cómo se entendía el mundo. Se pasó de un pensamiento medieval basado en la fe y la tradición a un pensamiento más crítico, racional y secular. La ruptura con las estructuras medievales, se rompieron las viejas estructuras como el dominio de la Iglesia sobre la vida política y cultural, y se empezó a cuestionar la autoridad establecida. Surgió una nueva forma de pensar con énfasis en la observación, la razón y la experiencia. Las nuevas formas de entender el conocimiento en el ser humano, la política y la fe. El conocimiento pasó a ser visto desde un enfoque científico con la creación del método científico, y el ser humano fue colocado en el centro con el humanismo, que promovió la dignidad y la libertad humana.
Se cuestionó la política y se comenzaron a desarrollar ideas sobre el Estado moderno. La fe se redefinió especialmente con la reforma que desafió las prácticas religiosas y promovió una relación más directa y personal con Dios. La Edad Moderna marcó el comienzo de la era contemporánea, sentando las bases para los desarrollos en ciencia, filosofía, política y religión que seguirían en los siglos posteriores. Espero, perdón, que esta sesión, queridos estudiantes, haya sido enriquecedora y que haya proporcionado una visión clara de los cambios fundamentales que transforman nuestra forma de pensar durante la Edad Moderna. Como hemos visto, este periodo sentó las bases para muchos de los avances que hoy seguimos utilizando. Les agradezco su atención y los invito a reflexionar sobre cómo estos cambios históricos siguen influyendo en nuestro mundo contemporáneo. Hasta la próxima clase, que pasen muy bien.